Para hoy nos corresponde ver la quinta lección sobre esta serie de vida espiritual para nuevos creyentes. Hoy nos vamos a ocupar de este importantísimo tema que tiene que ver con la oración. Por Dios que es importante orar. Orar es conversar con Dios, es hablar con Dios, es dirigirnos a Dios, nuestro Padre, porque Él es nuestro Padre. ¿Y qué hijo no quiere tener comunión con su Padre? El Padre también quiere tenerla con el Hijo. Nuestro Dios Padre quiere tener comunión con nosotros, quiere que nos comuniquemos. Y la forma que Él ha elegido es a través de la oración. Es importante para todo hermano nuevito, y aunque no sea nuevito, que lleve años en el Evangelio, el tema de la oración. Texto, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 17, dice, orad sin cesar. Tenemos que orar sin cesar. No se olvide, 1 Tesalonicenses 5, 17. Hermano, tú que llevas recién dando los primeros pasitos en el Evangelio, el tema de la oración te ha de acompañar siempre. Siempre disponte a orar. En las mañanas un rato, antes de irte a tus actividades estudiantiles, a tu trabajo, a tus diligencias, a lo que sea, antes de dar la primera cucharada al desayuno, orar. Apartar un tiempo para estar a solas con el Señor. Y yo te quiero compartir algunos motivos para orar, porque en un principio uno dice, pero ¿qué oro? ¿Cómo se ora? ¿Qué es lo que digo? ¿Qué es lo que tengo que decir? Bueno, hay mucho por qué orar. Yo te sugiero que estas cositas que están acá, las anotes en un papelito y tengas un lugar donde ores y la pegues con un clavito allí y vas mirando y colocas, por ejemplo, estas dos, la A y la B. Voy a orar el día lunes por esto, la C y la D el día martes, y así. Y vas colocando otras cosas también, no tan solo por esto, sino por otras cosas más que te pueden ir ayudando. Yo esto lo hago para que tengas una idea más o menos de qué cosas o por qué cosas vas a orar en tu periodo de estar con el Señor, en la búsqueda con el Señor. Bueno, en primer lugar, por todos los hombres. Primera a Timoteo capítulo 2 versículos 1 al 4 dice que hay que orar por todos los hombres, por todos, por todos. Lee ese pasaje y tú te vas a dar cuenta por qué hay que orar por todos los hombres, por todas las mujeres, por toda la familia del mundo entero. Letra B, por los incrédulos. Romanos capítulo 10 verso 1, allí está escrito y te va a dar una idea de por qué hay que orar por todos los incrédulos. Sí, porque una vez nosotros éramos incrédulos y más de alguien, oró por nosotros. Nosotros tenemos que devolver la mano ahora y orar por todos los incrédulos. Letra C, los unos por los otros. Efesios capítulo 6, versículos 18 y 19 y Santiago capítulo 5, versículo 16. Los unos por los otros. Es bueno que yo ore por ti, que tú ores por mí, orar por los hermanos que viven en África, los de África oran por los de acá de Sudamérica, etcétera, etcétera. Siempre orando los unos por los otros. La familia de la fe es numerosa, es vasta en todo el mundo. Letra D, por los pastores, por los maestros y obreros cristianos, por todo el mundo. Segunda a Tesalonicenses capítulo 3, versículos 1 y 2 nos dicen que hay que orar por los pastores, por los maestros y obreros cristianos. Y eso es bueno. Yo soy pastor y también a veces, y tengo que hacer de maestro, entonces necesito sabiduría, necesito que la gracia de Dios esté conmigo para poder enseñar, para poder hacer bien mi labor de pastor. Necesito tu oración. Acuérdate de mí en tus oraciones. Por los enemigos. Mateo capítulo 5, versículo 44. Tú tienes enemigos, yo creo que siempre van a haber algunos enemigos por ahí, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué hacemos con los enemigos? ¿Nos desquitamos con ellos? ¿Tomamos venganza contra ellos? ¿Es que son terribles de fuertes esos enemigos? ¿Es que supiera usted lo que me hizo? No, tú solamente ora por los enemigos que tú tengas. Ora, llévalos en oración al Señor. Él se va a encargar de hacer justicia. Él, no nosotros. Letra F, por nosotros mismos. Claro, es bueno que oremos también por nosotros mismos. No tan solo orar por los demás o por los demás, sino también por nosotros mismos, por nuestras necesidades, por nuestro ministerio, por nuestras familias, por nuestro caminar diario, por nuestras actividades, etcétera. Orar por nosotros mismos. Muy bien. Letra G, por sabiduría. Santiago capítulo 1, versículo 5 dice que
Si tenemos falta de sabiduría, demandémosle a Dios, pidámosle a Dios, y Él nos va a dar abundante sabiduría, porque necesitamos sabiduría en este mundo. Sabiduría para vivir, sabiduría para hacer ciertas cosas, sabiduría para tomar determinaciones en la vida, sabiduría por esto, sabiduría por aquello, sabiduría para poder comportarnos y atenernos y qué hago en este mundo. Esa sabiduría. No pedirle sabiduría al Señor para hacer un cohete, por ejemplo. ¿Para qué? Si para eso están ellos, los que hacen los cohetes. No, yo al menos no le he pedido nunca, ni le voy a pedir al Señor que me enseñe a hacer un cohete. ¿Para qué? Porque hay que tener muchas cosas para eso. Que me dé sabiduría para, en mi caso como pastor, hacer bien mi labor pastoral. Pedirle al Señor sabiduría. Letra H, por pureza y lavamiento espiritual. Lee lo que dice Salmo 51, verso 7. Allí el salmista le pide a Dios, lávame, lávame, purifícame, límpiame. Señor, hazme más blanco que la nieve. O seré más blanco que la nieve, más blanco que estas canas que tengo acá yo. ¿Te das cuenta? Entonces pedirle a Dios cada día es importante. Señor, lávame, lávame de mis pecados. Yo sé que soy pecador, aunque tú me perdonaste los pecados, pero igual el pecado queda dentro mío. Lo perdonaste, pero el pecado está, pero no tiene el poder para obligarme a hacer nada. Pero de distintas formas yo peco. A veces, hermanos y amigos, pecamos con el pensamiento. A veces pecamos sin querer pecar. A veces pecamos con alevosía, con premeditación. A veces pecamos, no estaba en nuestra intención pecar, pero pecamos. Hay pecados terribles, hay pecados fuertes, hay pecados que son de muerte, pero hay pecados que no son de muerte. Pero en humildad digámosle, Señor, purifícame, límpiame, cometí este error, cometí este pecado, con mis ojos, con mis pensamientos, con mis palabras, con mis manos, con mis pies, etcétera, con mi corazón aún. ¿Te das cuenta? Es bueno hacer lo que hizo el salmista. Salmo 51, verso 7. Le pidió a Dios pureza, limpieza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y pedirle al Señor que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos lave y nos limpie. ¿Por qué más? Para ser guardados de la tentación. Mateo capítulo 6, versículo 13 y Evangelio de Lucas capítulo 22, versículo 40 nos dice que allí podemos pedirle al Señor que nos dé la bendición de ser guardados de la tentación. No que no tengamos tentación, no, tentación vamos a tener siempre, pero que seamos guardados de la tentación. ¿Te das cuenta? La tentación va a estar ahí. Seremos tentados cada día. En el mundo vamos a tener aflicciones y tentaciones y pruebas y dificultades. ¿Ya? Pero en este caso, con respecto a la tentación, pedirle al Señor, Señor, guárdame de pecar en medio de la tentación. La Biblia dice que juntamente con la tentación, el Señor nos da la salida para que podamos resistir. Vamos a ser tentados a muchas cosas. Por ejemplo, a hacer justicia propia, a hablar más de la cuenta, a veces a ir a donde no tenemos que ir, a mirar lo que no tenemos que mirar, a pensar en aquello que no tenemos que pensar. Que Dios nos ayude, porque la tentación a veces nos envuelve. Y cuando nos gusta, ahí nos quedamos nomás, porque nos gustó la tentación. No, pidámosle al Señor, dame la salida, Padre Santo, porque yo no quiero pecar contra ti. Entonces, pedirle a Dios en oración, ser guardados de la tentación. Que nos ayude el Señor a ver que juntamente con la tentación hay una salida. Y la salida siempre va a estar allí. Y ahí vamos a ver cómo hacerlo. Por dónde irnos, por dónde escaparnos de la tentación. O mejor dicho, por dónde poder evitar pecar. En definitiva es eso, pecar. La tentación es un medio de prueba, pero cuando la resistimos, eso es una prueba que pasamos y no hemos pecado, porque le demostramos a Dios que lo amamos más a Él que la propia tentación que allí está. Es un medio de prueba, ¿te das cuenta? Entonces, eso sería por ahora. Entonces, todas estas cositas me gustaría que las anotaras y oraras por ellas. Sobre todo al principio cuando dice, pero ¿qué es lo que hago? El Padre Nuestro ya me lo sé de memoria. No, pero el Padre Nuestro es un modelo para orar. Es algo que está puesto allí, es como esto. La oración es como un modelo. Oramos por esto, oramos por esto, oramos por acá, etcétera, etcétera. Y le pedimos a Dios su santa misericordia. Entonces ahí tienes motivos. Puedes agregar otros tú. Y si los colocas con versículos bíblicos, mejor todavía.
pero a lo mejor como eres nuevito todavía te va a costar un poco, pero puedes orar por otros motivos, por el presidente de la República, por los senadores, por los carabineros, por los bomberos, así, en esa forma, y hablándole como corresponde, no, no enojado. No, por Piñera, señor. No, no es Piñera, es nuestro presidente, nos guste o no nos guste. Por el presidente Piñera, por los diputados, por los senadores, por carabineros, no por... No, por carabineros, como corresponde, por los bomberos, orar por todas las fuerzas vivas del pueblo que allí están, ¿no es cierto? Orar por ellos, por las juntas de vecinos, orar por la iglesia evangélica, orar por los vecinos, orar para que nos vaya bien en este mundo, orar por los médicos, orar por los hospitales, ahí puedes colocar, por las cárceles, allí hay hermanos en la fe, hermanos que están presos y hermanos que están de pacientes en los hospitales y hermanos que son gendarmes o carabineros o policías que cuidan a esta gente, y también en los hospitales médicos que son cristianos, enfermeros, personas que trabajan haciendo el aseo, orar por ellos. ¿Te das cuenta? Entonces ahí te puedes tomar un buen ratito para orar. Y lo vas haciendo y te vas a acostumbrar y vas a ver que es rico orar y conversar con Dios. Y Dios te va a ir dando respuesta a tus plegarias, a tus peticiones. Eso sería por hoy. Ya entramos a la lección número 6. Chao.